Un minutito, Sí, un minutito. ese Ah, vale, hace- vale. Comienza a grabar. hace también coaching con Mayra. Entonces ya podemos, ¿no? Sí. Bueno, pues benvinguts, como decimos en catalán, bienvenidos a la Biblioteca Municipal de Eivissa. Esto es la Sala Vilán Gómez, que está dedicada a nuestro más grande poeta. Y bueno, hoy tenemos aquí, acogemos en esta casa, que es la Casa de Libros de Todo, a Lucía Inserra, que nos hablará de anagrama sistémico y nos hablará de su libro, Anagrama Sistémico, la trama de la conciencia. Y bueno, seguro que nos enseñará a canalizar, ¿no?, mejor emociones, ¿verdad? Y a conocernos un poquito mejor. O sea que bienvenida. Hemos estado hablando de Argentina hace un rato, ¿eh? Y bueno, bienvenida aquí. Gracias, Fanny. Gracias por recibirnos. Gracias por esta casa, que es precioso realmente, este lugar. Y por estar en este mundo, ¿no? Que, como yo digo, no son los libros. En mi experiencia, los libros son seres vivientes. Seres, y ahora lo puedo decir desde la experiencia de escribir un libro de 500 páginas, que está la vida, el alma de cada uno de los que lo escribió, ¿no? Y cuando uno puede conectar con eso, con quien lo escribió, y realmente esas palabras llegan y tocan y mueven y conmueven, ese libro está vivo. Esto por lo menos ha sido mi experiencia. Y bueno, hoy vengo a traerles, como lo llamo, un hijo profesional. Gracias por recibirme acá, y esto va a quedar una obra aquí en la biblioteca. Hace 30 años en Argentina que me dedico a esta sabiduría antigua, que es un conocimiento realmente maravilloso, porque habla de leyes universales del comportamiento humano. Entonces nos atraviesa en la vida con este conocimiento, en cualquier área en el cual querramos trabajar. En lo personal, en lo interior, es fundamental. En el trabajo con la autorrealización y con el cada día ser más conscientes. Cuando hablamos de enneagrama, y esto es un punto al cual les quiero compartir, les quiero contar un poquitito de mi experiencia, porque hoy en día, gracias a Dios, parece ser que este conocimiento, como muchos, empiezan a ser revelados. Es decir, muchas personas hablan de varios caminos que nos llevan al conocimiento del ser. Y eso es maravilloso, porque estamos en una época en donde tenemos muchas oportunidades de despertar, de darnos cuenta cuánto nos autoengañamos a nosotros. Y esto nos pasa a todos, ¿eh? No hay quien diga, no, a mí no me pasa. Y en este autoengaño, una búsqueda profunda de cuál es la vida auténtica. La charla de hoy, como gracias por este folleto hermoso que han hecho, justamente es la alegría de vivir. Pero la alegría de vivir es lo que sobreviene cuando uno está conectado con la vida, con la existencia. Entonces, uno de los puntos que yo trabajo aquí en este libro tiene que ver con quiénes somos realmente, cómo es nuestra esencia y nuestra existencia. Y estamos conscientes que la vida que tenemos es única y irrepetible, y que esa vida tiene muchos aspectos y variables y dimensiones del ser, porque cuando hablamos de enneagrama no hablamos solo de un modelo maravilloso, fundamental y asertivo de lo que es nuestra manera de ser y de cómo vemos la realidad y cómo nos vinculamos y qué elegimos en la vida, sino hablamos de una matriz de talentos que están todos nosotros. Nos invita a despertar nuestros verdaderos talentos. Y cuando hablamos de eso, no es tan fácil. Yo digo esto, despertar nuestros verdaderos talentos, y uno dice, no, sí, yo ya sé cómo es mi personalidad. No es la personalidad. No, ya sé cómo
como soy o me conozco, no es lo que conoces de vos. Y si hubiera mucho más, entonces el punto es que el eneagrama, sin el trabajo de un observador consciente interno, no lo encarnamos, no lo vivimos. ¿Por qué? Porque lo que nos invita, y es para mí, por eso el tratado, como yo digo, de antropología, psicología junguiana, del cual estoy formada, de filosofía, que toda la primera parte del libro tiene un gran conocimiento. Ahora les voy a contar un poco del libro, de todo el conocimiento de dónde viene el eneagrama, particularidades matemáticas, simbología, que lo vemos también en los grandes artistas que pintan, lo vemos en los filósofos antiguos o en la filosofía perenne, lo vemos en estudiosos como René Guénon de antes, que hablaban de la mística y de la filosofía y de los símbolos a través de las culturas. Pero hay un punto que es indelegable y es que es: ¿estamos decididos a evolucionar en nuestra conciencia? ¿Qué significa esa realidad latente que es nuestra conciencia? Es como la conciencia nuestra, es como un corazón interno que sabe y que toca nuestra alma individual, como habla Carl Jung, ¿sí? Y que nos invita a hacer un camino de individuación. ¿Qué significa esto? De unidad, individuos, sin división, ¿sí? Nosotros en nuestra vida pensamos una cosa, sentimos otra y hacemos otra. Díganme si no, nos pasa a todos esto, ¿sí? Y el trabajo consciente es decir, a ver, aquello que dije que sí, ¿realmente es lo que sentía o lo dije por compromiso? O aquello con lo que pienso y no lo digo porque vaya a saber si los demás están de acuerdo o me enjuician. Y para mí es real. ¿Por qué no lo estoy transmitiendo? Si yo tengo una certeza. Entonces, hay un tema fundamental que cuando uno empieza a indagar en la naturaleza de uno humana, la búsqueda siempre es de la verdad. Pero no es un camino fácil, no es un camino llano, es un camino circular, como ustedes lo ven acá, ¿sí? Es un camino que nos hace pasar, y después voy a contar un poco porque esto tiene que ver con lo sistémico, muchas veces por las mismas circunstancias, pero con otro registro, con otra conciencia, con otra manera de ver lo mismo. Entonces ustedes pueden decir, mira, la relación que yo tenía, la persona no cambió, sea mi marido, sea mi hijo, sea mi hermana, sea mi madre o sea mi mejor amiga. La que cambié fui yo, que percibo al otro diferente o percibo los sucesos de la vida diferente. ¿Se entiende? Es uno el que tiene que aprender a cambiar la percepción. William Black, que lo amo, un gran místico, dibujante, poeta, decía, si las puertas de la percepción del ser humano se depurasen, todo quedaría tal cual es, infinito. Y le tenemos mucho miedo a eso, mucho miedo a nuestro propio potencial, mucho miedo a despertar, vaya a saber qué aspectos nuestros que nos hacen ir hacia caminos desconocidos y nos trae incertidumbre, nos trae salir de la comodidad. Siempre cuento este cuento que me parece maravilloso en el proceso que estoy hablando de conocerse a uno, ¿no? Nosotros tenemos que ser como la langosta. La langosta, cuando es un animal pequeñito, va varias veces debajo de una piedra a rascar su caparazón para romper el caparazón, porque si no el caparazón le queda apretado y no puede crecer, no crecería. Entonces varias veces necesita estar en la incomodidad, estar vulnerable, porque está vulnerable al depredador en ese momento,
para volver a crecer. Y yo digo, esta es la imagen más maravillosa que nos da la naturaleza, y esto nos pasa a nosotros como seres humanos, o lo hemos visto inclusive en la pandemia como humanidad, ¿sí? Que es, necesitamos a veces pasar por momentos incómodos porque es la única manera de crecer. Y cuando decimos incómodo es sacarnos de nuestros patrones, de nuestra seguridad, de nuestra fijación, de lo que estamos acostumbrados, este famoso, y bueno, yo estoy acostumbrada a hacer esto, a lo familiar, y no a abrirnos o aventurarnos. Y cuando hablamos de la alegría de vivir, es la aventura de vivir, la aventurarnos a descubrir diferente lo que tenemos a diario. Es decir, no hay que cambiar lo que está a nuestro alrededor, aventurarnos a nosotros modificar esa mirada, cambiar nosotros, y estoy segura que la realidad se nos va a poner en lo que estamos deseando que se logre y se concrete. Entonces les cuento un poquitito cómo fue el tema para mí del Enneagrama. Yo venía de trabajar, primero soy profesora nacional de Bellas Artes. Estaba viendo recién aquí los libros de arte que tienen y para mí es una joya. Tuve 5 años de historia del arte y 5 años de historia de la cultura. El otro día en la Feria del Libro de Buenos Aires, una persona me dice, Lucía, pero este libro es una obra de arte. Perdón. Y le digo, la verdad es que lo siento así, no podría no ser también gráfico, colorido, que lleve al lector a no solamente inducirlo y trabajar consigo mismo y ver todo el valor que tiene el Enneagrama, sino también que sea como un amigo que sea fácil de leer y que sea ameno. Entonces, con Historia del Arte y Historia de la Cultura, empecé a amar lo que es la simbología. Y los símbolos o el lenguaje simbólico es el lenguaje de la profundidad. ¿Por qué? Porque cuando uno empieza, no estamos acostumbrados, estamos en un mundo occidental, racional, y que no estamos acostumbrados a captar los símbolos. Cuando uno empieza a entender los símbolos, el símbolo tiene muchos significantes detrás. Es decir, el que entiende un símbolo no entiende solo lo que está viendo, sino un montón de conocimientos y conceptos que están detrás de ese símbolo. Por eso todas las grandes culturas tienen sus símbolos, las grandes religiones, y el lenguaje simbólico está en nuestra vida cotidiana, aunque no nos demos cuenta. Ahora que estamos viajando, estuvimos en Madrid, estuvimos en Barcelona y ahora aquí en Ibiza, nos damos cuenta también que cada cultura y cada lugar tiene sus símbolos y que representa aspectos que están detrás de ese símbolo, ¿no es cierto? De las personas, de lo originario del lugar. Entonces, cuando hablamos de símbolo, hablamos de que todos nosotros somos el Enneagrama. Este es un punto importante a entender, porque van a ver que hoy el Enneagrama se da las tipologías, se habla de la teoría de la personalidad, se etiqueta a cada uno, y yo digo que el Enneagrama, uno de los primeros puntos que en su origen no corresponde hacer, es etiquetar a la persona. No es un test de la personalidad, no es un multiple choice, no, el Enneagrama es un símbolo de 9 puntas que contiene la ley del 1 con el círculo, la ley del 3 con el triángulo equilátero y la ley del 7 con un hexagrama que tiene una particularidad matemática que implica este hexagrama, el 1 dividido
7, que es el número sagrado para todas las culturas y las religiones, y da 0,142857 y es un número periódico. Cuando uno empieza, acá hay todo un capítulo sobre el misterio de los números y la particularidad matemática, y cuando uno empieza a ahondar en este origen de culturas antiguas, donde se da cuenta que nadie lo inventó el enneagrama, sino que solamente la representación geométrica y matemática de un orden y de leyes que operan en el macrocosmos y en el microcosmos, en el universo y en el ser humano, y en toda la materia viva. Por eso es una matriz de la materia viva. Y piensa en algo. ¿Qué hay en la vida humana que requiera de 9 momentos o 9 pasos? El embarazo. Exactamente. Es decir, que un ser humano requiere de 9 meses para gestarse, para ser, ¿sí? Esto está hablando desde la misma naturaleza que todos nosotros, cuando empezamos a comprender las leyes que operan en nuestra verdadera naturaleza y empezamos a encontrar esas leyes como una verdad propia, ¿sí? Empieza ahí el camino de decir, a ver, vamos a andar, ¿hay algo más? Entonces, la ley del uno nos lleva a la búsqueda de la unidad. Todos somos uno. Y el que se sienta muy diferente solamente tiene que pensar en estas situaciones humanas sociales o planetarias en este momento, en donde a todos nos abarca y empiezan a aparecer los mismos miedos, las mismas resistencias, las mismas repeticiones. En definitiva, como humanidad, lo más maravilloso que podemos tener dentro nuestro y aprender es que somos seres humanos, venimos de la tierra, del humus, la palabra humano viene de humus, y que ese humus es lo que nos unifica a todos, ¿sí? Si bien después el enneagrama te dice que esa unidad está en la diversidad. ¿Qué quiere decir? Que para comprender esa humanidad también tenemos que aceptar y valorar las diferencias con los demás. ¿Qué nos pasa generalmente como seres humanos? No me entienden, no es como yo. O no piensan lo mismo, por eso no le voy a hablar. Yo trabajo en empresas hace 25 años y esto lo veo mucho a nivel de equipos, ¿no? ¿Qué le voy a decir? Si no lo entiende. O viene de otra rama, o como es ingeniero, como... Es un ser humano, ¿cómo no lo va a entender? ¿Sí? Hoy me decían, acá en España, una experiencia en Europa, sobre todo en Alemania, que hay ámbitos corporativos donde está mal hablar de lo que nos pasa. Mirá, hoy no pude venir porque mi hijo estuvo enfermo. Y dice que no se puede hablar de lo que es, lo que sentimos, lo que nos pasa. Entonces fíjense cómo estamos de alguna manera tapando, cercenando un aspecto humano de vulnerabilidad en la sociedad y en los vínculos, que es lo que nos hace más humanos, que es nuestra gran inteligencia emocional, que bien, Dios quiera hoy en día esto se empiece a abrir y abrir en los colegios y empezar a enseñar, porque desde niños no estamos habilitados a registrar y sentir. Entonces, volviendo acá, el enneagrama te habla de 3 leyes: la ley del 1, la ley del 3, que es la ley de la conciencia, y esto tiene que ver con una conciencia plena, una conciencia, llamémosle creadora, ¿sí? Y una conciencia individual. ¿Qué significa esto? Que todos nosotros tenemos una conciencia particular, individual, y tiene que ver con nuestra constitución como ser humano, alma, cuerpo y espíritu. Entonces, aquí, si ustedes ven un camino. El enneagrama
no es el fin sos vos, el territorio sos vos. El eneagrama te muestra un orden, un camino de evolución, un camino de acuerdo a tu naturaleza esencial. ¿Qué significa esto? No es solo la personalidad, sino que todos nosotros nacimos con una cualidad innata, con un rasgo dominante, que podemos desarrollar o no en nuestra vida, pero que sí se va a manifestar a lo largo de nuestra vida, nos demos cuenta o no. Esto es lo más importante, porque si yo no me doy cuenta cómo soy, el otro que está a mi lado ve mis talentos, aunque yo no los reconozca, o ve mis capacidades, ¿sí? Y no estoy hablando de los talentos o las habilidades que uno adquiere a través de la vida. Estoy hablando de esos talentos por los cuales vinimos a ser quienes somos, a desarrollarnos. Porque este camino nos invita, como bien pongo acá, hacia el sí mismo trascendente. Todos nosotros estamos invitados a ir a este centro interior, a trascendernos a nosotros mismos. No solo conocernos, siempre digo que hay 3 pasos del autoconocimiento. El conocernos a nosotros mismos, que es maravilloso cuando vos descubrís tu naturaleza esencial, y a partir de ahí obviamente también ves tu personalidad y ves todo lo que no nos gusta, ¿no?, de ver de uno mismo. Y lo primero que aparece es lo que no acepto. Por eso, como dice Carl Jung, no se consigue la iluminación creando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Y entonces, de hecho, cuando uno empieza a decir, no, esto no me gusta, no, uy, esta tipología, esta característica, claro, se está viendo desde la personalidad. Y hay que trabajar esa personalidad para ir quitando los velos. Yo digo que es como una capa de la cebolla. Y al ir quitando los velos, empezás a descubrir que hay algo por el cual viniste a esta vida. Hay un propósito que uno después lo puede llevar, como me contabas, en tu caso. ¿Cuántos años hace que estás en la biblioteca? 37. 37. Y la fuiste creando. Entonces uno puede ir buscando ese propósito. Pero hay una misión que es indelegable y es ser uno mismo. Y ahí está la verdadera condición de la alegría y la paz interior. Cuando uno puede ser quien es. Y ese ser quien es, Lucía, ¿cómo lo defino? No hay definición. Si vemos esta imagen, acá al principio yo puedo definirme por las características que veo como cualidad innata. Después el eneagrama te dice, ahí no termina tu camino, ahí empieza. Te identificás con una cualidad, con unos talentos, con dones, pero también con una personalidad que tiene su luz y sombra. Pero hay una dinámica vincular que hace que cada uno de nosotros, con un orden determinado, porque como son leyes hay un orden, vayas entendiendo cuáles son aquellos comportamientos que conscientemente tenés que trabajar en vos y adquirir. Y entonces vamos haciendo un movimiento por todas las tipologías. ¿Ven que hay líneas dentro? Esto habla de alas, brazos, opuestos complementarios, ejes de equilibrio, puntos ciegos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando uno hace un trabajo interior, consciente, a la luz de cartografiar su alma con este mapa del eneagrama, empezás a entender que hay un orden en el cual, para una persona que vino a esta vida a ser feliz, alegre, entusiasta, divertirse no es tan bueno, porque siempre va a querer divertirse. Va a tener que convertirse, meterse adentro y observarse. En cambio, una persona que es muy intelectual, que siempre es solitaria, que escribe, que lee, que estudia, que investiga, que es como la tipología 7, le tenés que decir, salí un poco, sociabilizate, movete, ¿sí? Vinculate con los otros, divertite un poco, no quieras analizar todo.
Entonces, según quién es uno en esa naturaleza esencial, no es lo mismo hacia dónde vamos creciendo y evolucionando según este orden. Pero lo más maravilloso es que somos el eneagrama, vinimos a ser el eneagrama. Entonces pasa lo siguiente, el camino de la conciencia es esto. Uno, imaginemos que es una persona 2, servidora, ayudadora, que siempre está para los demás, que es muy empática, que es sensible, ¿sí? Pero esta persona 2 tiene que aprender a conocerse a sí misma y a reconocer sus sombras y emociones, pues siempre vive a partir de las emociones del otro. Y también tiene que aprender a reconocer sus enojos y cómo poner límites y plantarse. Entonces, ¿qué quiero decir? Que en la medida que esta persona 2 va adquiriendo características del resto de las tipologías, vuelve de nuevo a su esencia, pero lo que vamos liberando, aprendiendo a dominar, es nuestro ego. Un ego maravilloso que nos sostiene en la vida, pero que también nos puede crear una gran trampa, ¿sí? Y es creernos, identificarnos con lo que hacemos, con los roles, con la forma en la cual actuamos o pensamos o sentimos, y no darnos cuenta que hay mucho más de nosotros por trabajar. Y cuando empezamos a hacer estas vueltas, no cambian los demás, lo que cambia sos vos. Y te dicen, ¿pero qué te pasa ahora? Te veo más relajada o más tranquila si siempre antes te enojabas, ¿sí? Y ahora estás más activa y no te veía tan activa, ¿sí? O me decías todo que sí, ahora me estás confrontando. Porque lo bueno de esto es aprender cómo nosotros nos vamos autoeducando, autogestionando. Y en la medida que eso sucede, hay algo maravilloso. No lo hacemos solos. Por más que el trabajo sea interior e íntimo, lo hacemos con los otros. Los vínculos son el lugar donde el alma cumple con su destino. ¿Estamos de acuerdo? Somos seres de encuentro. Mi gran maestro, que gracias a Dios con 96 años lo acabo de ver en este viaje, Alfonso López Quintás, decía siempre, el hombre es un ser de encuentro, ¿sí? Hoy hablamos del ser social también, pero el ser de encuentro es encuentro con uno mismo, encuentro con el otro, encuentro con la naturaleza, como acá lo podemos vivir, encuentro con la fuente, o con esa fuerza espiritual, pónganle el nombre que quieran, o con algo interno profundo, ¿sí? Pero necesitamos aprender a cómo generar relaciones y encuentros nutritivos, sanos. Y el primero es con nosotros mismos. Pero para eso están las demás personas. Yo digo que las demás personas son como la orquesta. Si tocas en una orquesta, vos podés ser el primer violín, pero tenés que darle lugar al violonchelo, tenés que darle lugar a la batería, le tenés que dar lugar a otros, no podés ser siempre el primer violín. Y a veces tenés que dejar de tocar para que un piano sea el protagonista. Entonces, ¿esto qué implica? Aprender que en la medida que vamos trabajando con nosotros mismos, los que nos estamos vinculando son nuestros maestros. Y miren cómo cambia la conciencia acá. Yo puedo pensar que el otro es el que se opone a mí, el diferente, el que no me entiende, o el que compite, o ¿no? Según lugares, sociedades. O puedo pensar que el otro que está a mi lado, sea familia, sea compañero de trabajo, sea amistades, sea un ámbito de grupo con el que estamos estudiando o trabajando, son realmente nuestros maestros. Porque como dice Carl Jung, hasta el pinche tirano, esa persona que más te cuesta en la vida, esa persona que decís, no sé qué voy a hacer con esta relación, a veces, y lamentable, digo a veces, no, varias veces, porque lo veo en las constelaciones, son nuestra familia primaria,
cómo tenemos que trabajar con nuestros padres, nuestros hermanos, es decir, con los que nos han constituido, ¿sí? Y darnos cuenta que nosotros venimos a esta vida a aprender de los demás. Cuando empieza a suceder que yo aprendo de lo diferente y trato de incluir, si yo soy una persona muy de pensar, de analizar, de esperar el momento, y tengo una persona práctica que todos los días me está apurando y me está diciendo hay que hacer esto de esta manera y hay que decidir, yo no me puedo enojar por esa persona porque me presiona. Quizás cuando empezamos a evolucionar nuestra conciencia y entender el eneagrama y comprender a los otros según también su naturaleza, lo que va a pasar es que esa persona la veo como un maestro para enseñarme una actitud más práctica y más decidida que yo no tengo. ¿Se entiende? Es decir, el otro yo lo puedo ver como alguien diferente o como alguien que me está ayudando a ver algo de mí que según el eneagrama está en vos, aunque no lo reconozcas, y está como potencial. Entonces, cuando empieza a hacer esto, este círculo ya no es un camino solitario. A veces me dice Lucía, el trabajo interior o de intimidad con uno es muy solitario. Siempre cuando te veas te vas a ver en lo que hiciste, en lo que dijiste, en cómo actuaste, en lo que sentiste con el otro, en cómo expresaste tu amor, en cómo resolviste una situación. Siempre el camino es interno y externo, endógeno y exógeno, ¿sí? Bien, dicho esto, el eneagrama tiene estos dos pilares. Primero, es una brújula, una cartografía del alma que te muestra un orden determinado para que vos puedas primero conocer tu esencia y después descubrir cualidades que están en cada una de estas características. Pero ahí no termina el tema. Te ayuda a sanar las relaciones, a entender los vínculos con los que estás, a comprender cuando trabajas con otros. Y no solamente esto, a ser seres sociales que creen ámbitos realmente de crecimiento, de superación personal. Estamos muy acostumbrados a hablar de noticias, de lo que pasa, de lo que le pasó a uno, a otro, de lo que dijeron, lo que hicieron. Pero no estamos acostumbrados a nutrirnos como personas. Y esto es fundamental. Y el eneagrama te da la comprensión, así como con uno es la paz en el camino, porque sabes que estás en el camino. Como dice, siempre me encanta Octavio Paz cuando dice, estoy en el camino, el tiempo con sus manos vacías me sostienen. En algún lugar estaré. Es decir, hay algo de el tiempo de encuentro que uno se va resignificando y encontrando, pero también va resignificando los vínculos que tiene. Y no les pasa que uno va valorando ciertos vínculos, aunque lo conozcas recién o lo conozcas de toda la vida. ¿Por qué? Porque valorás el encuentro de nuevo con esa persona. Ahora, pilar 1, conocimiento. El conocimiento te lleva a la autoestima sana y te lleva a una autosuperación o el propósito al cual quieras tener en la vida. Pero el otro gran punto es la comprensión, y les voy a decir otra palabra, la compasión con el otro, con sus sombras, con sus posibilidades, con la manera de ser que tiene. Y entonces uno deja ya de sentir me fastidia o me molesta, porque lo entiendo. Puedo elegir estar o no estar, que es diferente, pero lo entiendo por qué habla fuerte y a mí no me gusta, o por qué toma decisiones cuando yo no le pedí que las tomara por mí, ¿sí? Bien, y entonces cuando aparece eso, no es solamente que estoy sanando el vínculo con el otro, estoy sanando ese aspecto que veo en el otro, en mí, en mi propia sombra, en lo que no registraba.
Psicológicamente, cuando hablamos de esto, hablamos que nacemos con un temperamento, pero nuestro carácter está en permanente crecimiento, cambio. Y eso es lo que tenemos, es como avivar las aguas, yo digo, del subconsciente, para que ese carácter cada día se moldee más a esa esencia que trajimos. Y no terminemos siendo, voy a decir algo fuerte, nuestro peor enemigo. A veces las oportunidades en la vida están, los vínculos están, las situaciones están y no las vemos. O es más, nos resistimos, porque hay una lucha interna de la cual no salimos. Y o hay personas que lo tienen todo esto, le digo, trabajando, yo trabajo individualmente, también en el coaching terapéutico, y no es lo que... Hay personas que tienen todo lo que quieren y hay un vacío interior que uno dice, ¿cómo puede ser, no? Porque hay que nutrir el ser. Y nutrir el ser es lo que este enneagrama sistémico te invita. Lo que les acabo de mostrar de ese dibujo es lo sistémico. Somos de este enneagrama, si bien tenemos una nota particular con la cual nacimos, y tenemos que ir aprendiendo cada vez a afinar más el instrumento que somos para saber tocar entre todos en una orquesta. Les cuento un poquitito, ahora después vamos, pero les cuento un poquitito, me gusta empezar por el final, miren lo que voy a hacer, pero quería contarles que hay una parte que tiene que ver con la esencia y la existencia, en donde hablo de las conciencias universales. Y cuando digo esto, es que todos nosotros al ser conscientes tendríamos que darnos cuenta, porque ser consciente es registrar la realidad, ¿sí? No como la estoy viendo, sino como es, y darnos cuenta. Y cuando hablo de la esencia y la existencia, pongo una frase que dice, la esencia es la verdad dentro de las formas y experiencias de nuestra vida. Esta reflexión nos introduce al contacto real con la conciencia de nuestra alma individual, la cual manifiesta la cualidad innata con la que nacemos. Es posible que sea difícil sintonizar cuando la personalidad interfiere. Requiere de un contacto más genuino con el ser esencial para darnos cuenta. Al hacerlo se manifiesta el verdadero sentido de nuestra vida y nos hacemos cargo de nuestra vibración para evolucionar. Cada una de las 9 conciencias individuales se manifiesta en una faceta de la conciencia universal. La verdad del ser está a simple vista. Les voy a hablar de la conciencia, les voy a hablar de la personalidad y me van a decir, no es lo mismo, pero somos lo mismo. El 9, en todas las culturas antiguas, el 9 se hablaba de la armonía cósmica. Por eso enneagrama representa la grafía o la representación del 9. La persona 9, ¿sí?, vino a esta vida siendo el pacificador, la persona conciliadora, la que siempre quiere estar en un punto medio, ¿sí?, la que a veces le cuesta tomar decisiones porque tiene que jugarse por una polaridad. Trae a esta vida la conciencia universal. El 9 está muy conectado con ver el todo y muchas veces puede perder la mirada particular de algo. Ahora, ¿qué es lo que nos invita a todos esta energía? A la unidad, a la búsqueda de la unidad. ¿Qué es lo que me une al otro? ¿Qué es lo que me une a la vida? ¿Qué es lo que me une a mi ser? ¿Sí? ¿Qué le pasa a esta persona? En la personalidad evita el conflicto. Entonces, al evitar el conflicto, muchas veces se queda, espera, no hace, trata de ser sumamente prudente, son muy modestos, es decir, esa conciencia universal, como yo le digo a los 9, tienen que ser líder de la paz, asumir su protagonismo con esa manera de ser tranquila, silenciosa, con capacidad de escucha.
Aquí estamos viendo a alguien. Bien. En el caso del uno, la conciencia, que todos tenemos, cuando hablo de conciencia, porque todos nos damos cuenta de que esto es así, trae la conciencia ética, que es la de los valores, ¿sí? Y la ética es el comportamiento, es tener en cuenta mi comportamiento, darme cuenta que puedo ser mejor, qué valores rigen mi vida, la gran pregunta, ¿sí? Y el uno es la persona perfeccionista, es la persona organizadora, proactiva, líder de ejecución, pero que te organiza la vida y la agenda de todo el mundo. Entonces, una cosa es ser un idealista a través de los valores y la ética, y otra cosa es controlar y dirigir a los demás. Por eso esta persona evita la ira, ¿sí? Porque no es correcto enojarse para el uno, pero la tiene y se nota en su cuerpo esa ira, ¿sí? Y en su acción. La persona 2 trae la conciencia humana. No hay tipología más consciente de lo que le pasa al otro que el 2. Vas por la calle, hay una persona que, no sé, dijo ay, y ya el 2 está hablando con vos y dice, espera que voy a ver qué le pasa. No lo conoce, no sabe quién es, pero tiene una percepción, una emocionalidad flor de piel para ver lo que pasa a nivel humano. En esta conciencia humana siempre se mueve por la empatía, por la generosidad, por el dar al otro, ¿sí? Y sentir que necesita ser útil al otro. Ahora, ¿qué evita? Verse a sí mismo. Le cuesta un montón verse, conocerse, entenderse, aceptar sus debilidades. Y yo soy buena con todo el mundo. Claro, pero no sos buena para vos, con vos misma. Ahí está el gran tema. El trabajo está en tu interior. Pero nos enseña a todos el cómo valorarlo, las relaciones. El 3 trae la conciencia de evolución. Es el progresista, el triunfalista, el exitoso, el que quiere crecer, progresar. Y para crecer y progresar es buscar logros. Ahora, ¿qué evita? Evita el fracaso a toda costa. Y cuando hablamos de conciencia, de evolución, la misma naturaleza nos lo muestra. La naturaleza misma muchas veces vienen devastaciones, huracanes, caos. Es decir, en la conciencia de evolución no siempre estamos bien y evolucionando. Tenemos que aceptar los fracasos, las dificultades, los problemas para justamente evolucionar. Entonces, esta tipología 3 le encanta destacarse y el gran trabajo es conectar con su fuerza de esperanza proactiva, una esperanza que lo hace decir siempre lo bueno está por venir. En el caso del 4 es la conciencia del ser. Este ser es lo que muchas veces no nos damos cuenta y que es ¿quién soy en realidad? Porque si yo no sé quién soy, no sé para qué estoy en esta vida, el sentido de mi vida. Y si yo no sé ni quién soy ni para qué estoy, tampoco sé a dónde voy muchas veces. Me dejo como llevar. Entonces, la conciencia del ser es el contacto con nuestra verdadera naturaleza, intuitiva, que capta, tiene como un yo que nos dice, ¿no? ¿Vieron? No vayas por acá, y no le hacemos caso, no, todo el mundo me dijo, pero yo sabía que tenía que ir por ahí. Hay algo que el ser nos guía, nos acompaña, y este ser es un ser creativo, todos somos creativos. Por eso esta característica es una persona muy creativa y busca la armonía, la belleza, se nutre en la belleza. ¿Cómo nos hemos desacostumbrado todos los seres humanos a... Acá no, porque los libros son realmente, lo igual que el arte, ¿no? Los que vienen a buscan hasta la belleza en donde no está la belleza, porque no es solo física, es la belleza del alma. Pero estamos desacostumbrados a nutrirnos de la belleza e inspirarnos. Por eso es otra de las claves. ¿Cuántas veces nos inspiramos de nosotros mismos? Se lo pregunto, ¿eh? ¿Nos inspiramos de nosotros mismos? No, nos enojamos.
más que inspirarnos. Bueno, esta conciencia de armonía nos lleva a buscar en el ser una plenitud interior. ¿Qué le pasa al 4? Evita la mediocridad. Por eso la persona 4 siempre quiere ser único y especial y no ser uno más, obviamente. Y eso le cuesta un montón porque no se valora. Les muestro la conciencia y les muestro la persona y uno dice, wow, qué diferente, ¿no? Pero somos esencia y existencia. El 5 es la conciencia de sabiduría. Y el 5 nos trae esto, la omnisciencia. Yo quiero saber cada vez más y quiero entender más y quiero hacer relaciones y conexiones y comprender el mundo y el universo y a las personas y a la biología. Es la mente de un científico en cualquier nivel que lo hagamos. Y esta omnisciencia siempre es el saber. Ahora, ¿qué le pasa al 5? Evita no la confusión. Entonces, cuando yo no entiendo, me quedo callado, me vuelvo solitario, me vuelvo hosco, me vuelvo para adentro. Entonces son personas que les cuesta muchísimo el compromiso vincular y emocional, ¿no? Y eso es lo que tienen que trabajar. Con ellos mismos tienen una gran sabiduría. Esa sabiduría no la entregan a los demás. Todos tenemos conciencia de grupo, todos nacimos, inclusive desde que nacimos en una familia, en un contexto familiar. Entonces esta conciencia de grupo nos trae a todos la capacidad de colaborar, de ser con los otros, de yo no soy, somos, de trabajar en comunidad, ¿sí? Y esto tiene que ver también con las comunidades en instituciones, en la sociedad, en el mundo hoy. Pero hay algo importante, esta conciencia de grupo, el 6 la trae a partir de dos valores, la lealtad y el respeto. Y muchas veces la persona 6 evita, es muy desconfiada, entonces evita la transgresión, los cambios, porque necesita estar segura. Entonces tiene esta conciencia de grupo, pero ¿qué pasa? A veces se queda aferrada a sus grupos de pertenencia, desconfiando del resto. ¿Sí? Eso es la personalidad. El 7 trae la conciencia vital. La vida es movimiento, la vida es relación, es energía. ¿Vieron cuando uno está enfermo y dice, che, perdí vitalidad? Cuando uno siente eso. Bien, entonces la conciencia vital del 7 es siempre estar buscando, descubriendo qué más, qué quiero hacer. Y son seres sociales. Y al ser sociales tienen una vincularidad con todo el mundo y tienen una alegría de vivir que muchas veces contagian. El gran tema es que se la crean esa alegría de vivir. Porque la contagian. Necesitan ver felices a otros. Pero a veces consigo mismos no evitan el sufrimiento, con eso lo digo todo. Y al evitar el sufrimiento no es tan fácil. Ahora, son abundantes, porque la vida es abundante y son optimistas, entonces todo va a salir bien, ¿sí? El problema es cuando las cosas no salen bien y se enojan. Y el 8 trae a nuestra conciencia la conciencia corporal. Y esta conciencia corporal que tanto a veces perdemos, somos seres corpóreos y nuestro cuerpo es un ámbito sagrado. Es decir, no lo corpóreo estético, ¿sí? Sino nuestra salud, nuestra expresión, nuestra manera de estar en el mundo, nuestra manera de ocupar un lugar, el lugar que queremos en la vida. Y esta conciencia corporal nos lleva muchas veces, cuando estamos en situaciones críticas, a movernos a partir de los instintos, del impulso. El 8 es el que trae el mando, el líder de mando, el instintivo, el visceral, el agresivo muchas veces en su personalidad, pero que toma decisiones, es determinante, es seguro. Ahora, ¿qué evita? Evita la debilidad, evita mostrarse vulnerable, porque tengo que ser fuerte, ¿sí?
¿Y dónde muestra esa fuerza? En el cuerpo. Vení que yo te ayudo, levantemos la mesa. Y tiene esa fuerza, ¿sí? Pues se confronta con su propio cuerpo. Cuando hablo de esto, estamos hablando de las naturalezas, pero todos nosotros estamos invitados a tener una conciencia ética, a tener una conciencia humana, a tener una conciencia de evolución, a tener la conciencia de nuestro ser, a tener la conciencia de que somos sabios. La sabiduría que estás buscando está dentro tuyo. Tener la conciencia que vinimos a esta vida a vivir en tribus, en manadas, en comunidades. No vivimos solos, por más solitarios que seamos. ¿Sí? Desde el momento que tenemos que comprar el alimento, ¿sí? y que necesitamos proveernos de lo básico. Que tenemos esta conciencia vital, y acá voy a la alegría. Esta conciencia vital no es estar alegre porque algo de afuera me dio alegría, es estar alegre porque al encontrarme en el orden del eneagrama con mi propia sabiduría, con mi propio maestro interior, me empieza a algo a decir, es por acá, hay una certeza. Y esa certeza es saber que uno está en el camino, llámenlo paz, alegría, felicidad, plenitud, lo que quieran, ¿sí? Y cuando vienen los momentos de vacío existencial, uno tiene los recursos. Y cuando vienen los momentos de etapas cumplidas y de despedidas, uno tiene los recursos. Ese es el punto más importante. Cuando vienen los momentos de crisis, como me pasó a mí con un cáncer hace 25 años o con un accidente, uno tiene los recursos. Y uno dice, ¿están así? Les aseguro que sí, porque no es esta teoría, es el eneagrama encarnando en uno, y es ahí donde decís gracias a Dios, porque hay una fuerza trascendente que más allá de que esté devastada con lo que estoy viviendo, opera en mí y me permite entender, comprender, ser consciente por dónde tengo que aprender lo que estoy transitando. Por eso las cosas no son lo que nos pasan, sino lo que hacemos con lo que nos pasa. Y el día que descubrí mi esencia, siempre lo digo, todo lo que buscaba vino hacia mí. Es lo más milagroso que nos trae el eneagrama. Y esta conciencia corporal, a veces, que también tenemos que tener, es no sabemos cuidarnos, y lo digo en primera persona esto, ¿eh? Yo creo que mi cuerpo tiene 40 años y puede seguir adelante. Y no sabemos descubrir cada etapa y valorar cada etapa. Y escuchar al cuerpo, y escucharnos, pues escuchar al cuerpo es escucharnos a nosotros, o escuchar nuestros pensamientos, escucharnos, ¿no? Como tampoco sabemos escuchar al otro. Y por ende, la conciencia universal es la búsqueda de todo ser humano, porque es la búsqueda de la unidad de la cual vinimos cuando estábamos en el vientre de nuestra madre, y que teníamos esa unidad, vivíamos esa unidad, vivíamos en otro estado que no era el de ahora, era un medio acuoso, era un medio en el cual no teníamos que proveernos, había un vínculo muy profundo ahí, con la fuente y con la madre, ¿no? Como vida. Cuando nacemos, yo siempre digo, y este es uno de los temas que amo de este libro, hay varios temas que he incluido yo de investigación personal, de estudiar religiones comparadas y culturas comparadas y filosofías, que tiene que ver con la herida primaria del nacimiento. Nuestra primera muerte fue cuando nacimos, porque cambiamos de estado. ¿Y saben quién? Por eso está la conciencia corporal. ¿Quién lo recuerda? El cuerpo. Lo sabemos. Entonces, cuando vamos pasando etapas, podemos tenerle miedo a ese cambio o a esa muerte, o podemos darnos cuenta que todos los días estamos muriendo algo y naciendo a otra cosa. Cuando uno le da Dios a algo, siempre hay una bienvenida. Y la vida es eso. El día que perdemos esa capacidad de asombro,
perdemos la capacidad de vivir con alegría. Bueno, sí, cierro. Era una reflexión la de hoy, pero sí les voy a contar algo, si me permiten, del libro, que es realmente una alegría y un orgullo, porque está hecho con mucho amor y mucha dedicación. Hablo justamente sobre la trama de la conciencia, pero comienzo hablando de la antropología de la unidad, porque yo antes de trabajar con el eneagrama ya venía trabajando en investigaciones y había creado un modelo que era antropología de la unidad y hologénesis, que al conocer después esta sabiduría antigua dije, es increíble cómo todo cierra. Este es el medio por el cual la persona tiene que llegar a esta unidad. Entonces tiene 4 capítulos que se los quería mostrar. Uno es Tras las huellas de la humanidad, y acá van a tener toda la historia, las culturas, las claves numéricas, lo que es el símbolo en sí. El símbolo del eneagrama antiguamente era el nonagrama. Bueno, para quien le encanta el conocimiento y la investigación, van a tener muchísimo más, porque a mí me fascina y llegué a un origen que a mí me nutrió y me cambió la vida. Cuando decía empecé por contándoles de Bellas Artes, en mi camino espiritual y personal, he pasado por muchos momentos, y yo digo que conocer el eneagrama en las personas me permitió salir de mí, de mi importancia personal, de mi propia historia, y comprender que cuando yo les digo todos somos humanos, cada uno tiene su vida, su historia, su realidad, y eso nos permite como dejar de siempre estar viéndonos a nosotros, ¿no? Y abrir nuestra capacidad y entender las culturas antiguas también. Después, por otro lado, hay creaciones. Creé el mandala del eneagrama. Esto es con la flor de la vida, cuento de la flor de la vida, es antiquísima. Bien, ahí está en Egipto. Hay un montón de coincidencias simbólicas, pero también el mantra del eneagrama, que también viene de 10 poderosas sílabas, y la meditación del eneagrama. Esta es una parte. La otra parte tiene que ver con la conciencia de uno mismo. Y aquí empieza el trabajo personal. ¿Y qué quise lograr? Lo que a mí me hubiera gustado cuando yo leo los libros. Y es que el que escribió el libro me acompañe a entender. Entonces, como doy tantas formaciones y seminarios, empecé a pensar cómo era el proceso del entendimiento de esto. Entonces le voy hablando al lector para que haga su proceso, para que en cada tema vaya comprendiendo por dónde, cómo, o el tema que se relaciona viene en tal página. Es decir, hay como un orden, si tómenlo así, pedagógico, para que la persona pueda ir haciendo un proceso, no es arbitrario, ¿sí? Y aquí está todo el conocimiento del eneagrama, esencia, existencia, la herida primaria del alma que les decía, las tríadas. En el eneagrama hay agrupaciones que se llaman tríada por vincularidad, por centros operativos de nuestro pensar, sentir, actuar, por los tipos de pensamiento, por la forma en que entendemos la realidad. Es decir, esto es maravilloso porque empieza uno como a decir, ahora entiendo. Es decir, no es que no nos conocemos, es que nos da un orden de comprensión profunda. Y eso es lo que nos hace tocar con nuestra verdad y no con lo que creemos que somos, con esta imagen idealizada que tenemos de nosotros mismos. El otro lugar es, como les contaba, la evolución de la conciencia. Y en la evolución de la conciencia voy mostrando cómo cada tipología es el eneagrama. Va tomando esos atributos del resto de las características del eneagrama. Y después hay una parte, bueno, acá es cómo vamos evolucionando
en nuestra conciencia, vienen los opuestos complementarios, que es otro tema que yo incluyo como tema que fui a dar en la International Enneagram Association en el año 2009 como tema nuevo, justamente los opuestos complementarios y los ejes de equilibrio. Acá hay un orden matemático al que le gusta la cábala también, tiene que ver, hay matemático y geométrico que tiene que ver con los cuatro mundos y la cábala. Y acá me voy al diamante del enneagrama. Y este es el camino al cual todos estamos llamados. Cuando hablo de conciencia espiritual o camino espiritual, no es que tenemos que irnos a algún lado solos a meditar. La conciencia espiritual es que saber que somos seres humanos, que vinimos primero, que somos seres espirituales que vinimos a transitar una experiencia humana. Y en esta experiencia humana, ser consciente de ser espiritual en el día a día, trabajando en nuestra propia realidad en el día a día, dándonos cuenta, primero con qué, con un tesoro interno, es decir, trabajar en nosotros ese tesoro, después el tesoro vincular, que es un tesoro fundamental para evolucionar y crecer, y por ende un tesoro en obras. Nosotros no solo vinimos a esta vida a ser, sino a realizar. ¿A realizar qué? Lo que realmente somos, lo que a cada uno nos hace feliz. Y a veces no podemos definir lo que nos hace feliz, simplemente nos vamos dando cuenta en la medida que vamos avanzando en la experiencia. Y como ver esto es una obra, esta biblioteca es una obra, este libro es una obra. 9 años me llevó, 9 años, pero no 9 años de escribirlo. Estaba todo escrito, pero yo sentía que había que ponerle alma a esto, ¿sí? Alma. Y les puedo decir días, noches, 1 de la mañana, y no esta frase, no esto sí, esto no. Digo, ¿cómo este libro transformó lo que soy? ¿Me entienden? Eso es poner en obra, ¿no? Y no es no equivocarte, es caerte, es sentir que no das más, que lo querés dejar, que después vuelve y decís, ¿dónde está realmente esa fuerza, esa pasión que hace que yo sea más feliz cuando veo la obra? Esto es un libro, esto es un cuadro, esto es el que es arquitecto, es la biblioteca, cada uno sabrá. Y si no, la obra puede ser levantarme todas las mañanas y decir, qué bueno, pude agradecer por el día que tengo. Eso es una obra, ¿sí? Gracias por este espacio. Gracias. Bien, invito a si quieren tener la obra, la podemos vender aquí, en este momento. La verdad que no sé, como yo digo, es un amigo, así como para mí fueron varios libros, es un amigo que podés consultar y tener a diario, ¿sí? Y no es para leerlo así, sino ir haciendo un proceso de evolución. Así que, y después también vamos a hacer un curso este sábado, vamos a hacer un curso, voy a hablar justamente uno de los trabajos de 10 a 14, de 10 a 13, va a ser sobre la herida primaria del nacimiento, que es fascinante el tema y nos revela un montón de cosas de nosotros mismos, y el enneagrama, y a la tarde vamos a hacer constelación con la manta transitando el símbolo del enneagrama. 2 experiencias maravillosas, así que para quien quiera estar. ¿Dónde? ¿Dónde? En Santa Eulalia, Ah, en Santa Eulalia. en Alma Sana. Es un espacio... Alma Sana, Santa Eulalia. ¿Cómo? Sí, y bueno, y Fanny, te hago entrega Muchas gracias. de este libro para que bueno, esté aquí en la Muchas biblioteca. gracias. Si nos lo quieres dedicar. Sí, claro, seguro. La biblioteca, a ver, voy a buscar ¿Cómo no? un Lo boli, tengo yo para escribir. Ah, qué bien. Vale. Tengo yo para escribir. ¿Y a quién va dedicado? ¿Qué vale el libro? ¿Qué vale el libro? ¿A quién va dedicado?